Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 29 de julio de esta temporada 2025, les presentamos el programa titulado Protestar es un derecho. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Matías Flores, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con el tema a 2 años de la ejecución extrajudicial de Gregorio de la Cruz, allá en la Huasteca hidalguense y veracruzana. Y en el bloque del comentario, el tema es el genocidio en contra del pueblo palestino es fascismo. Y en el bloque de la voz de Fragua, ahorrar para el burgués, afores neoliberales. Y por último, en el bloque de la entrevista tendremos al colectivo Voz de los Usuarios con el tema detención arbitraria de 2 estudiantes allá en el municipio de Apodaca, en Nuevo León. Y este es el programa del día de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas. Escríbanos desde donde nos están escuchando, desde donde nos están viendo. Compartan a través de las redes sociales. Acuérdense que es en vivo en Facebook, en YouTube, y que posteriormente pueden también escuchar o ver el programa si así lo desean. Y vámonos rápidamente. Hay una noticia que salió hoy en el diario La Jornada. Dice: Teresa Reyes dejará la Comisión Nacional de Búsqueda el 30 de agosto. Nosotros todavía tenemos ahí una reunión este 14 de agosto a las 5:30 ahí en Secretaría de Gobernación, en el marco de la Comisión Especial de Búsqueda en el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en el 2007 allá en el estado de Oaxaca. Así que todavía vamos a tener que estar ahí, y pues la petición es muy concreta. Bueno, hacia la Comisión Nacional de Búsqueda hay otras peticiones, 32 actos de investigación pendientes por parte de la Fiscalía General de la República, pero en concreto a la comisionada se le está pidiendo pues que la contratación de peritos internacionales por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar ciertas diligencias, esto a petición de los familiares de Edmundo y de Gabriel. Y bueno, vamos a ver si el 14 de agosto ya nos tienen esa respuesta. Siempre les decimos que esta petición o exigencia de los familiares no solamente es un derecho, ya sería suficiente con ello, sino es algo que es legal completamente, que cuando las autoridades no tengan, dice la ley, peritos expertos con capacidad o la tecnología para buscar, pueden contratar expertos internacionales. Y en este caso hay una petición concreta, incluso de quiénes podrían ser estos expertos internacionales, y estamos en esa espera porque las diligencias, según nos han dicho estos expertos, pues fue una simulación, una burla de búsqueda. No utilizaron la tecnología adecuada, y la que utilizaron la utilizaron mal y simularon que buscaban ahí con un georradar, y no fue así como fue en realidad. Y bueno, esa es una de las exigencias y la preocupación si están utilizando esa tecnología en todas las búsquedas a nivel nacional, porque pareciera que sí. Pues por eso una de las otras causas por las cuales pues no encuentran a las víctimas de desaparición forzada, aparte de la falta de voluntad política, por supuesto, ¿no? Y bien, pues vámonos ahora sí con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas.
Bien, pues le damos la bienvenida y le damos las buenas noches a Matías Flores, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Buenas noches, Matías. Gracias. Pues agradecerte también tu tiempo. Sabemos que pues hay dificultades a veces con la señal, con el internet. Y bueno, gracias por aceptar esta llamada telefónica. Y cuéntanos, Matías, ya son 2 años de la tortura y la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz. La semana pasada hubo movilizaciones, hubo exigencias por parte del FNLS. Pues cuéntanos cuál es la situación a 2 años. Efectivamente, el día 23 de julio de este año, nosotros convocamos actividades políticas en esta región en el marco de los 2 años de la tortura y ejecución extrajudicial de nuestro compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz. Y es que fue el 23 de julio, precisamente el año 2023, que en la mañana, vecinos del compañero, integrantes de nuestra organización, se encontraron torturados y ejecutados en la comunidad de Chacopote Chico, Veracruz, en el barrio de Tlanchinolán. 2 años de este crimen que comete el Estado mexicano, en este caso concretamente a través del gobierno de Veracruz, representado en ese entonces por Cuitlao García Jiménez, pues no hay ningún en este sentido para eh, la justicia para nuestro compañero. Recordamos también que en 2 ocasiones la compañera Cecilia de la Cruz, viuda del compañero Gregorio, entregó la solicitud para que le entreguen la investigación y así conocer más el caso. Sin embargo, pues la Fiscalía de la zona norte de Veracruz, representada por la licenciada Adriana Hernández Rubio, junto con la Fiscalía de Distrito, encabezada por la licenciada Francisca López Torres, pues de control se considera jurídico. Matías, a ver, si te puedes mover un poquito mejor donde estabas, porque ya lo último ya no te pudimos escuchar. Es como que se cortó Sí, la sí, bueno, señal. Ándale, ahí estás mucho mejor, órale. gracias. Sí. Sí decía que la Fiscalía de Zona Norte, representada por la licenciada Adriana Hernández Rubio, y la Fiscalía de Distrito, encabezada por la licenciada Francisca Merinos Torres, les concedieron este recurso para no entregar la carpeta de investigación. Ante eso, nosotros acudimos con el gobierno del Estado para que intervenga y de esa manera poder conocer la situación, exactamente cómo sucedieron los hechos, qué se ha hecho en torno a la investigación, si es que se está realizando y qué líneas de investigación se están siguiendo. Con el gobierno de Cuitlao García Jiménez no obtuvimos nada, y con la entrada del gobierno de Rocío Nale en este nuevo periodo, de la misma manera pudimos para entregar esta documentación junto con la Fiscalía General del Estado, ahí también con el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Sin embargo, no hay ninguna respuesta. Ante eso, nosotros nos solicitamos, o a través de las actividades políticas que realizamos el pasado 10 de abril de este año, el gobierno del Estado, a través de política regional, se comprometió a generar una reunión con la Fiscalía de la Zona Norte. Fue realizada esta reunión el 14 de abril de este año, en donde de nueva cuenta se solicitó que se entregue la carpeta de investigación. Ahí en esa reunión acudieron las dos fiscales de distrito y de la zona, así como una representante de gobierno del Estado a través de la Oficina de Política Regional, un intérprete, la compañía de Cilia, su abogado y una comisión del FNLS. En esa mesa de trabajo se hizo el compromiso, o más bien la Fiscalía propone que a través del gobierno del Estado, con el área de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le iban a dar una abogada a nuestra compañera para que a través de esa abogada pues se pudiera interponer el recurso correspondiente para combatir esta decisión del juez que negó la carpeta de investigación. Ese fue el compromiso que se hizo a través de una minuta que se firmó,
Sin embargo, a 3 meses de esta reunión, pues no hubo ninguna información, si se le dio seguimiento, y en ese sentido, bueno, nosotros convocamos actividades allá. Los compañeros de las comunidades acudieron a la fiscalía para, en este caso, exigir respuestas, exigir que se cumpla con este compromiso que establece la fiscalía y el gobierno del estado. Sin embargo, estando ahí en la Fiscalía Zona Norte, pues ninguna autoridad salió para informar o al menos conocer de la actividad que estábamos realizando. También realizamos otras actividades en el municipio de Benito Juárez, Veracruz, en Izuatlán de Madero. Sin embargo, en ninguna de estos lugares llegó algún representante de gobierno o la misma fiscalía. Entonces, en este sentido, pues no hay ningún avance, no hay nada. Vemos que aparente atención pues resulta una simulación, una forma de pretender desmovilizarnos, pero al mismo tiempo también observamos que hay una evidente forma de encubrimiento tanto de la Fiscalía como el gobierno del Estado de los perpetradores. Entonces estamos igual, estamos como en un inicio, que no hay ningún avance, pero sí revela lo que ya denunciamos desde un inicio, que hay este crimen es una forma, primero, de golpear nuestra organización como parte de la política contrainsurgente, pero al mismo tiempo, estas instancias como la Fiscalía General del Estado sirven para encubrir a los perpetradores y pues no hay justicia para las víctimas, para los familiares. Entonces es lo que tenemos, no hay ninguna información. Eh, el 25 de este mes de julio, un representante de política regional, el licenciado Mayolo Parra, se comunica vía WhatsApp con nosotros para pedirnos el contacto de la compañera Cecilia, es decir, pedía su número telefónico para que la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas se pudiera comunicar y de esa manera poder pues tener contacto con la abogada. Sin embargo, esto también nos dice que entonces que hicieron el compromiso el 14 de abril de este año, pero durante 3 meses pues no hicieron nada, ¿no? Es hasta que hacemos actividades como simulan atender nuestra demanda. Entonces así es la situación, así es la actitud del gobierno del estado de Veracruz y pues claro, esto es respaldado por el gobierno federal. Gracias, Matías. Y bueno, también la importancia de decirle a la audiencia el que no quieran dar a conocer la carpeta de investigación sobre la ejecución de Gregorio de la Cruz no es algo menor, que aunque legalmente, digamos, se lo haya concedido parte del Poder Judicial, pues los familiares tienen ese derecho de conocer y es algo importante, sobre todo si recordamos, pues, eh, las declaraciones del entonces gobernador Cuitláhuac García, donde lo primero que dijo y se le ocurrió decir fue criminalizar a Gregorio e inclusive sin pues digamos, sin ningún elemento de prueba, pues según él resolvió el crimen, ¿no? Incluso diciendo que fue un crimen cometido entre integrantes de la misma organización, lo cual pues es falso, pero el temor, Matías, es que pueda utilizarse el mismo hecho cometido por el Estado para criminalizar o encarcelar o perseguir a otros compañeros del frente allá en la región huasteca. ¿Cómo ven ustedes este punto? Efectivamente, creo que esa es la situación, ¿no? Primero decimos que esconden en la carpeta de investigación, ¿no? El crimen, la hazaña con que tratan al compañero y debe estar registrada en la carpeta de investigación. Lo otro, se criminaliza sin duda al compañero, a los militantes de nuestra organización, y por el otro lado, pues el mismo mecanismo, públicamente fueron acusados 2 compañeros. Si no dieron los nombres, pero sí fueron acusados 2 compañeros por el gobierno del estado, pero también por la fiscalía. Y eso indica que se están armando en las carpetas de investigación para en algún momento
tener a más compañeros, una política que se ha implementado desde el sexenio pasado y en este caso del nuevo gobierno aquí en Veracruz. Entonces es algo que sí la opinión pública tiene que conocer la forma de cómo se está actuando de parte de la Fiscalía y de parte del gobierno del Estado, porque el compromiso que asumen el 14 de abril fue un compromiso hecho por el gobierno del Estado de Veracruz a través de política regional, porque entonces, si no fuera de esta manera, estaríamos ante un compromiso que establece política regional para salir al paso a esta demanda. Entonces, existe la posibilidad de que puedan ser detenidos más compañeros, no sabemos cuándo y contra quiénes, y esto imposibilita que de alguna manera pues se tenga como la forma de poder pues defenderse, ¿no? Porque sabemos que independientemente de quién sea el compañero que sea señalado, pues no es responsable, y estamos convencidos de que no es responsable de la tortura y ejecución del compañero Gregorio. Y como ejemplo es la misma situación de Higinio Bustos Navarro, preso ya hace más de 4 años, acusado de un homicidio que no cometió. Eh, es una estrategia en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y bueno, también qué esperanzas tenemos con Rocío Nale. Y por ejemplo son sus declaraciones respecto a la ejecución de la maestra jubilada Irma Hernández y de otros temas. Difícil la situación en Veracruz, pero como los mismos compañeros lo han dicho, lo hacen, si no fuera por las movilizaciones que han realizado allá en el estado de Veracruz, ni siquiera el gobierno se hubiera tomado la molestia de hablar con ellos o dirigirse a ellos, ¿no? Todo lo que se ha logrado es gracias a la movilización. ¿Algunas palabras para despedirnos, Matías? Bueno, primero, pues desde este espacio, pues exigirle al gobierno del estado de Veracruz que cumpla con los compromisos establecidos, sobre todo en materia de justicia, porque no puede quedar en impunidad este crimen. Y a los que nos alcancen a escuchar por este medio también, pues convocar a seguir denunciando lo que está sucediendo, porque ya como mencionaba, el estado de Veracruz una vez más está colocando en una situación, en una posición a nivel nacional como un estado que prevalece la violencia de estado, prevalece la criminalización contra las organizaciones y en este caso en contra nuestra. Entonces el llamado a seguir pues con estas actividades, con la exigencia de que se haga justicia, no solo para el compañero Uriborio, sino para todas las víctimas que están viviendo esta violencia de Estado institucional, y que pues ante eso hay familiares, organizaciones que también exigen justicia. Entonces nos toca unir esfuerzos para exigir justicia para el compañero Gregorio, para todas las víctimas de la violencia de Estado. Pues muchas gracias, Matías Flores, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Estamos al pendiente de pues las próximas actividades. Gracias por el espacio, hasta luego. Bueno, y vámonos directamente con el bloque del PA comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues sí, ríos de tinta, a la par de ríos de sangre del pueblo palestino, han corrido para teorizar sobre el comportamiento genocida del ente ocupante sionista. Se discute si hay que nombrar el actuar concreto genocida como neofascismo o nazisionismo. Sin embargo, más allá de que dicha discusión teórica logre un acuerdo, nosotros lo hemos llamado simplemente fascismo. Y sionista como apellido para diferenciarlo de las características particulares de los fascismos del pasado y actuales. Creemos que es falso caracterizar al fascismo como una teoría y práctica genocida de un periodo histórico del pasado, que además finalizó cuando fue derrotado fundamentalmente por el pueblo soviético, y que el genocidio que está cometiendo el ente sionista es otra cosa que debe ser nuevamente caracterizado. Las discusiones que hemos leído solo ven lo aparente, las características superficiales del fenómeno fascista,
Así, los Marx concluyen que el sionismo debe ser otra cosa y no puede ser fascismo, porque en un momento histórico el fascismo cometió un genocidio en contra del pueblo judío y actualmente el sionismo contiene un gran componente de dicha religión, lo cual sería una contradicción y por tanto no es posible equiparar fascismo y sionismo. Pero si nos vamos a la esencia del fenómeno y dejamos las características superficiales, vamos a ver que el fascismo italiano, el fascismo nazi o nazismo, el imperialismo japonés, el imperialismo gringo, el fascismo ucraniano o el fascismo sionista son hijos de una misma política económica, el capitalismo. Hasta la fecha, no existe un país no capitalista que haya tenido una expresión fascista. Al contrario, una característica de la izquierda mundial antes, durante la Guerra Fría y actualmente es su esencia antifascista, no importando las características particulares de cualquier fascismo. Así tenemos una característica esencial del fascismo, su base económica es capitalista. Una segunda característica esencial es el expansionismo territorial y como es capitalista, económico. Alemania conquistando Europa, Italia el norte de África, Japón invadiendo China y el sudeste asiático, los Estados Unidos invadiendo una cuarta parte de los países del mundo, el ente sionista invadiendo y ocupando Palestina, Siria y Líbano, y preparándose según ellos para cumplir lo que un Dios les ordenó, queriendo invadir Jordania, Egipto, Irak, Arabia Saudita, Kuwait e incluso una pequeña parte de Turquía. Hay que señalar que en el caso de Ucrania no pudo invadir un territorio, pero su fascismo se manifiesta con lo que han llamado la desrusificación de su propio territorio. Lo mismo que hizo el fascismo alemán en un principio para purificar su raza de elementos espurios de otras culturas. Aunque fueran alemanes ucranianos de nacionalidad, fueron expulsados y asesinados por no ser de sangre pura. No invadió otros territorios debido a que Rusia abortó dicho objetivo, pero ganas no les faltan. Una tercera característica fundamental es que sus objetivos, a decir de ellos mismos, están justificados por un mandato divino retrógrada que justifica ver a otros pueblos y otras personas con diferente ideología a la de ellos como subhumanos, animales humanos o incluso objetos que pueden y deben ser eliminados físicamente y con ello cualquier fascismo elimina en la práctica el avance histórico de considerarnos humanos independientemente de nuestro origen. La raza aria, el destino manifiesto, la obediencia al divino emperador, el mundo occidental basado en reglas, la gran Ucrania que dice que encontró sus raíces en el Mesozoico o el pueblo elegido de Dios del ente sionista. Y una cuarta característica que podemos ver es el surgimiento del fascismo como producto de una gran crisis económica capitalista. Si bien se discute si su surgimiento es una respuesta al avance de la izquierda, no ha sido así en todos los casos. Si bien el fascismo se alimenta de la ambivalencia de la socialdemocracia, que prefiere siempre al fascismo que al comunismo, como la proclamación de la República de Weimar en Alemania, en Ucrania y el sionismo no son el resultado de dicha confrontación. Aunque siempre ha existido esta lucha entre derecha e izquierda, no ha sido fundamental o una característica primordial para el surgimiento del fascismo. Si bien se puede alimentar del miedo de la pequeña burguesía a la imagen propagandística que realiza el fascismo en ascenso en contra del comunismo, socialismo o incluso actualmente del progresismo woke, como el enemigo interno creado ex profeso para justificar las medidas antidemocráticas fascistas de cualquier época. No logramos ver otra característica fundamental. Creemos que otras características son secundarias y son adaptaciones al momento histórico y la cultura del país o región que se trate. Incluso hay países que secundan esta ideología fascista como subsidiarios de un fascismo principal. Por ejemplo, en América Latina tenemos el Plan Colombia de Uribe, que se mexicanizó con Calderón y Peña Nieto y ahora se exporta a Ecuador, Perú y Bolivia con rasgos nacionales bajo el fascismo norteamericano para frenar el descontento social y que por su situación geográfica, estos países de amplias masas mestizas o indígenas no pueden venderle a su propio pueblo una pertenencia a una raza superior o a un mandato divino cualquiera. Solo les queda crear un enemigo interno que incluso se adapta a las circunstancias políticas nacionales. En la Colombia de Uribe, el enemigo a vencer era la narcoguerrilla, con un gran componente anticomunista a la vista. En el México de Calderón y Peña Nieto no solo quedó como la delincuencia organizada, aunque el componente anticomunista existió, no pudo ser parte del enemigo interno debido a que las guerrillas de izquierda en México no tienen una presencia territorial y política como en Colombia. A diferencia de estos dos países, en Ecuador, Perú y Bolivia, sí ha sido una respuesta a la segunda ola socialdemócrata progresista y alcanza con sus matices a los gobiernos de Milei y de Bukele con un gran
una gran componente de defensa del mundo occidental basado en reglas y en contra del sordismo y el progresismo woke. En conclusión, pensamos que el genocidio que el sionismo sionista comete en contra del pueblo palestino es llanamente fascismo. No solo ha ocupado el territorio palestino, ha masacrado en el pasado y mantiene un genocidio en su contra. Militarización, cárcel masiva, tortura generalizada y sistemática, denegación de todos los derechos humanos, violaciones del derecho internacional humanitario, muertes por bombardeos indiscriminados, casi 2 millones de palestinos encerrados en un gueto a imagen y semejanza de los guetos nazis, cercados y llevados a la hambruna como una forma para eliminar más seres humanos. Leyes sionistas que anexan territorios palestinos y permiten la ocupación y el despojo de quienes habitan esos territorios. Pero además, no solo es fundamentalmente el sufrimiento del pueblo palestino. El fascismo sionista suma más víctimas de otros pueblos, sirios, libanés, yemeníes, iraníes, y además recibe el apoyo de los otros fascismos del mundo. Los Estados Unidos vetando las resoluciones de la ONU a favor del pueblo palestino o en contra del ente sionista. Sanciones penales y económicas en contra de cualquier país o institución que apoye al pueblo palestino. La desunión europea con un discurso más mesurado, pero en la práctica armando y apoyando los fascismos sionista y ucraniano y sancionando económicamente a países que luchan en contra del fascismo. Hoy se cumplen ya 660 días de un genocidio transmitido en tiempo real por medios de las redes sociales y el internet. Y aún así, no hay un movimiento social, no digamos de izquierda o mínimamente progresista, bueno, tan siquiera humanista como la 4T dice que es, que masivamente alce la voz, pero sobre todo salga a las calles a denunciar ese genocidio. 660 días de terror y muerte de mujeres, niños y ancianos principalmente, sufrimiento que el mundo occidental, basado en reglas, no solo aplaude, sino apoya con material de guerra para cumplir los objetivos del sionismo, y de paso, eliminar toda oposición progresista de sus propios países y aumentar su propio fascismo ante la gran crisis económica que atraviesa el mundo occidental capitalista basado en reglas. Incluso, ahora con las represiones y persecuciones en el país del norte, solo se hacen evidentes sus leyes totalitarias y antidemocráticas, no de ahora, sino que han mantenido, mientras con un lenguaje de respeto a los derechos humanos han saqueado y oprimido a millones de personas en todo el mundo. ¿Qué nos queda? ¿Cruzarnos de brazos y rezar o decretar que no nos pase nada y tengamos abundancia? Pensamos que seguir organizados y luchando para conquistar una vida digna en México contiene al fascismo para que no anide en el corazón de la mayoría y mantiene la esperanza de transformación social para todos en este gran planeta llamado Tierra. Somos parte de esos millones de oprimidos que, a pesar de la inmensa tarea que tenemos por delante, nos mantenemos organizados y luchando por una vida digna en México, sí, pero que está atada a la lucha de los oprimidos del mundo, que en este mismo instante también continúan luchando por ellos y por nosotros también. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Francisco. Pues ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció. Ya saben, semana con semana, la línea editorial de Miradas Críticas. Y vamos a un corte con la producción de Radio Común. Rifa anual por los derechos humanos. Rifa anual por los derechos humanos. Ya viene la rifa anual por los derechos humanos. Apoya la lucha por la vida digna y participa en la rifa anual por los derechos humanos que organizamos como Comité Cerezo México. Para participar solo debes de seguir estos sencillos pasos. 1. Realiza tu aportación solidaria a la cuenta bancaria Banamex 79 41 379, sucursal 0681 o clave 002 18 00 68 17 94 13 79 2 a nombre de Francisco Cerezo. 2. Envíanos una foto del comprobante de tu donativo vía WhatsApp a los teléfonos 55 37 28 77 42 o
55 32 13 14 55. 3. Te responderemos con tu boleto digital. Cada boleto tiene un costo solidario de 45 pesos. La rifa se llevará a cabo en vivo en el mes de agosto, el día de la presentación del informe anual de violaciones a derechos humanos del Comité Cerezo México. Pa' que te relajes. Pa' que te relajes. Valor aproximado 2,032 pesos. Incluye un smartwatch, un ventilador omnidireccional, unos audífonos inalámbricos y una batidora de licuados Magic Bullet. Pa' que te armes una carnita asada. Para que te armes una carnita asada. Valor aproximado 3,416 pesos. Incluye una mesa plegable, una silla de eventos, un juego de jarros de cerveza y un rompecabezas. Pa' que te quites el frío. ¡Uy! Para que te quites el frío. Valor aproximado 1,250 pesos. Incluye una sábana polar, un juego de termo, taza y vaso de vidrio, una tetera y un juego de té y un rompecabezas. Pa' que te consientas. Valor aproximado 700 pesos. Incluye un juego de bisutería y un smartwatch. Apoya esta rifa anual por los derechos humanos. Bien, pues ya estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México. Mandamos saludos a quienes nos están escuchando desde la Ciudad de México, desde las diferentes alcaldías, Azcapotzalco, Tláhuac, Coyoacán, Tlalpan, Miguel Hidalgo, y quienes nos escuchan del interior de la República, allá en Nuevo León, en el Estado de México, en Chiapas, en Michoacán, en Morelos, en Hidalgo y en Veracruz. Pues les mandamos saludos y nuestro agradecimiento. Y vámonos con el tercer bloque, el bloque de La Voz de Fragua, este periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, que mes con mes sale impreso y que se reparte principalmente, al menos aquí en Ciudad de México, dentro del metro de la ciudad y en algunas plazas públicas y en algunos estados de la República, pues de mano en mano, en foros, en mítines, y en eventos que también realizan los compañeros de la OLEP. Y bueno, pues vamos adelante con La Voz de Fragua. Ahorrar para el burgués. Afores neoliberales. Mucho se dijo estas últimas semanas sobre el tema de la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y se mencionaban a las administradoras de fondos para el retiro, Afores, pero tenemos que explicar qué son, cómo operan y por qué es una necesidad urgente que se elimine esa ley, junto con la de 1997. Y se garantice el pleno acceso a la seguridad social. Primero, tenemos que entender qué es la seguridad social. Es un derecho legítimo que fue ganado por los trabajadores, donde se reconoce que el Estado debe garantizar el acceso a la infraestructura para atender a los trabajadores y sus familias en casos de enfermedad, vejez, maternidad, invalidez, desempleo, accidentes laborales o pérdidas del sostén familiar. Esta fue el resultado de la lucha de miles de trabajadores mexicanos que desde los tiempos de la Revolución Mexicana lucharon por mejorar las condiciones de vida indignas que soportaban bajo el porfiriato. De dicha revolución emanó la Constitución de 1917 que trazó los lineamientos del artículo 123.
Para poder garantizar la aplicación de la seguridad social, se tuvieron que crear dependencias encargadas para dicho fin. Por ello, en 1944 comenzó su funcionamiento el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, que fue creado con la Ley del Seguro Social en 1943, el cual atendería a los trabajadores del apartado A del artículo 123. Años más tarde, en 1960, se crearía el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, que garantizaría derechos a los trabajadores del apartado B. Bueno, ¿y las mentadas AFORES? Me preguntará usted. Con la implementación de un primer sistema de seguridad social, todas las cuotas por accidente, embarazo, vejez o cesantía se cubrían por el Fondo Solidario. Uno que era nutrido por las aportaciones obreras, patronales y de parte del Estado para satisfacer la necesidad de dicho derecho. Todo iba bien, pero el cochino neoliberalismo lo arruinó. El desmantelamiento de las empresas nacionales y su privatización tuvo fuertes repercusiones tanto económicas como sociales, mismas que dejaron en la incertidumbre a miles de trabajadores y sus familias. En dicha lógica, la privatización se inició con sectores estratégicos y la banca fue uno de ellos. El Estado vendió empresas a quienes, caso raro, hoy son los hombres multimillonarios del país. ¿Coincidencia? De dicha política de privatización, al final del salinato y con la llegada del asesino Ernesto Zedillo a la presidencia, se argumentó que el Fondo Solidario ya no alcanzaba para cubrir a la totalidad de los trabajadores. Había más necesitados que trabajadores. Entonces el IMSS estaba perdiendo solvencia, siempre en términos económicos, por lo que se propuso la primera reforma a la Ley del Seguro Social, misma que autorizó que el Estado dejara de administrar los fondos para el retiro y dárselos a los bancos privados para su administración, comenzando con el esquema individual de pensiones que conocemos como AFORES. A los trabajadores al servicio del Estado les llegó la hora con la reforma calderonista de 2007, la que pide la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abrogar, que dejaba todos los ahorros de los trabajadores del ISSSTE en las garras de la banca transnacional. ¿Y para qué usan mi Afore? En lugar de que ese ahorro mejore la calidad de vida del trabajador y sus familiares cuando se retire de trabajar, los bancos invierten nuestros ahorros en las denominadas sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, CIEFORE. Es decir, el dinero que nosotros aportamos se puede ir al caño, porque unos cuantos pueden decir, vamos a meterlo aquí y ya, como fue el caso del Aeropuerto Internacional de Texcoco, que fue cancelado y que hoy se les olvida mencionar que invirtieron los ahorros de los trabajadores para su construcción. ¿Y si pierden nuestros ahorros a causa de las inversiones de los empresarios? Bueno, pues a los empresarios no les pasa nada, pues es el riesgo de invertir. Sin embargo, los trabajadores nos quedamos sin ahorros. Lo peor de todo es que las principales AFORES son de hombres inmensamente ricos y administran 68 millones de cuentas. Mencionemos algunas y cuántas administran. Azteca, Salinas Pliego, 8.12 millones de cuentas. Citibanamex, capital estadounidense, 8.94 millones. Coppel, familia Coppel-Unken, 11.83 millones de cuentas. Inbursa, Slim, 1.04 millones de cuentas. Profuturo, Bayeres, 8.12 millones. Y 21 Banorte, familia Hangron, 7.19 millones. Sorpréndase, por manejo de cuentas, estas AFORES en el periodo 2024 obtuvieron una ganancia neta de 4.702 millones de pesos, lo que representa el 51% de aumento en sus rendimientos. ¿Y ya vivimos mejor? Bueno, quizá usted nos dirá, pero Obrador cambió eso, ya están las pensiones del bienestar y le dio un golpe al capital. Veamos.
La nueva reforma de pensiones de AMLO argumenta que es cierto que las Afores son un robo, que ellas mismas seguían con cuentas que ya estaban inactivas o estaban en cero y no las reportaron. Entonces, para poder garantizar que los trabajadores con un salario menor a 17,364 pesos pudieran acceder a una pensión justa, se crearía un fondo con todas las cuentas inactivas y con recursos del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Este fondo fue financiado en un principio con 24,238 millones de pesos que estaban en 2,2 millones de cuentas inactivas en las Afores. ¿Y todo esto a usted le parece justo? El Ejecutivo Federal actual indica que no se puede derogar la ley del ISSSTE del 2007, que no hay dinero, que se podría meter en problemas financieros, entre otras cosas. Pero ¿se puede ser humanista y dejar en la incertidumbre a los trabajadores por el monto de su pensión? ¿Se puede ser nacionalista y no ponerle un freno al capital transnacional? ¿Se puede hablar de una transformación negando el diálogo y respuesta a la gente, pero dialogando con los empresarios que viven de los ahorros de los trabajadores? ¿Dónde quedó el discurso precampaña? Vemos que la izquierda socialdemócrata es suave, tibia, timorata y pese a que fue elegida por la mayoría de votos, le da la espalda a quienes votaron por ella. ¿Necesito trabajar en el Estado para pedir la derogación de la ley del ISSSTE 2007? No, porque las Afores son un mal que sufrimos millones de trabajadores estatales y privados. Quienes sufrimos los abusos del capital somos trabajadores, proletarios, hermanos de clase. Que no te quieran vender la idea de que los trabajadores del Estado son más o tú eres menos. Todos somos explotados y debemos unirnos para luchar por mejorar las condiciones de vida del pueblo. Sumarte a exigir que se extinga dicha ley es un paso hacia la justicia, la vida digna y el respeto al derecho a la seguridad social. La Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP, lucha codo a codo con todo el pueblo. Luchamos por la dignidad, por el trabajo digno, la seguridad social y por construir un mañana distinto para millones de trabajadores y trabajadoras. Luchamos por la democracia popular y el socialismo. Esta es una invitación. ¿Cómo quieres vivir el presente y el futuro? Contra el despojo, la explotación y la represión, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Bien, pues ya estamos de regreso en Miradas Críticas y vámonos al último bloque, el bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Tenemos a dos integrantes del colectivo Voz de los Usuarios de allá de Nuevo León y pues le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Ahora sí que prendan sus micrófonos. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues primero, gracias por aceptar la invitación al programa y pues nosotros nos enteramos, mucha gente se enteró el 25 de julio de dos detenciones arbitrarias. Aquí está uno de los compañeros, Armando, que fue detenido ese día en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Y pues platícanos, Armando, platícanos qué sucedió ese día, por qué los detuvieron y quiénes los detuvieron. Bueno, pues yo soy Mazo, Armando. Antes mi identidad, pues yo no quería que se reconociera. eh, Esto pues surge a partir de una persecución que está haciendo el Estado de Nuevo León. El gobierno de Samuel García actualmente está haciendo una cacería para todos los activistas que están en contra del alza de las tarifas y pues de la contaminación que actualmente impera en el área metropolitana de Monterrey.
Es una situación sumamente grave y con esto que pasó el día viernes, pues acrecenta aún más la gravedad del asunto. Nosotros ya habíamos tenido un activismo previo a esta marcha el día viernes pasado. Pues nosotros habíamos estado repartiendo volantes, de igual manera intentando pues hacer este acercamiento a la población, a la gente que pues está siendo afectada por esta alza en la tarifa y por la mala calidad del pésimo transporte público que hay en el estado. Hay filas interminables pues es sumamente indignante que propios funcionarios no puedan hacer nada y estén atados de manos. eh, entonces, pues surge este movimiento popular que pues es la voz de los usuarios para intentar canalizar este hartazgo que tenemos. Yo en un principio ni siquiera tenía planeado ser activista, o sea, esto inició desde enero y seguimos aquí. Y como dije, hay un acoso previo el día viernes, llega la policía municipal del municipio de Apodaca, hace un acercamiento, obviamente pues se les trató con respeto, jamás hubo una provocación y como siempre informando nosotros lo que estamos haciendo. Este, Llega también la fuerza civil, pero pues de una manera más hostil, de una manera que intenta provocar. Hay un acoso por parte de las mismas fuerzas de seguridad. El mismo sargento que a mí se acerca a mis compañeros y pues intenta pues quitarles información, pedir sus identificaciones y a lo cual nos negamos porque pues no estamos haciendo nada malo. Nos dijeron que era ilegal estar cubiertos del rostro a pesar de nosotros tener una mascarilla eh, pues una mascarilla del COVID. Y pues ahí quedó el asunto. El oficial nos dejó ir ese día, pero llega este viernes 25, si no mal recuerdo, Ujú. que pues, y nuevamente íbamos a iniciar una marcha, la convocatoria ya estaba, y fui el primero en llegar al punto de reunión, precisamente para revisar que pues todo fuera correctamente, que no, que para visualizar pues prácticamente todo lo previo a la marcha. Ahí me encontré con un funcionario gubernamental, iba vestido de civil. Pues básicamente me dice que ya tenían una indicación de los oficiales para detenerme, así que me anduviera con cuidado. Eso fue pues una llamada de alerta. La verdad, yo nunca creí que fuera a pasar más allá de un susto o algo así, o una llamada de advertencia, pero inmediatamente llegaron los oficiales, quisieron que me identifique y pues a lo que respondí que yo ya me había identificado. El oficial llegó diciendo mi nombre, le pregunté si me conocía, si me recordaba del viernes pasado y me dijo que pues hola Jaciel, que es mi segundo nombre y él no tenía conocimiento ni tenía dominio porque mis datos no eran públicos. Entonces ya hay una cacería previa, ya había una persecución previa, un uso de mis datos indebidos. Entonces llegan, nos detienen a mi compañero y a mí, eh, simplemente porque se atendió a un reporte supuestamente de una mujer que teníamos con comportamientos extraños. Esa fue la justificación para detenernos. Eso jamás nos lo hicieron saber, solamente hicieron uso de la fuerza. Me detuvieron, yo sin poder grabar, pues empecé a gritar, fue sometido, me doblaron el brazo, me metieron un golpe en la espalda y pues así fue como me metieron en la unidad y pues a mi compañero pues también lo retuvieron. A grandes rasgos, pues fue eso, después la desaparición de 13 horas que prácticamente se tardaron bastante en presentarnos al CODE y pues fue así fue como que ya lo demás es historia. Y a lo mejor, compañera, también nos quieras comentar un poquito sobre, bueno, sobre todo para quienes a lo mejor no conocen de este movimiento, el colectivo de la voz de los usuarios, qué es lo que han estado viviendo en estos últimos meses.
Sí, justo, como comenta Mazo, hemos estado viviendo esta persecución policíaca y gubernamental. Justo ese día yo me encontraba junto con otras compañeras a punto de llegar al punto de reunión. Llego y prácticamente está todo solo, a lo que me sorprende porque pues no era una actitud normal. Y fueron los mismos ciudadanos los que me informaron qué fue lo que había pasado. Los ciudadanos asustados, obviamente, porque ni siquiera eran parte activos, no eran miembros del colectivo, era su primera marcha incluso, o sea, eso nos habla también de que hay interés por parte de la ciudadanía para asistir a las manifestaciones. Sin embargo, al ser este su primer como acercamiento a ese tipo de actividades, pues se vieron asustados, incluso intentaron como acercarse cuando Mazo estaba siendo detenido junto con el otro compañero y me comentaron que tal cual les dijeron, si se acercan, los montamos también. O sea, entonces ya en ese momento ya alerté pues a mis compañeros y tal y comenzamos a hacer las movilizaciones pertinentes. Pero sí, justo también el viernes pasado también nos estaban pidiendo nuestros datos, que nos cuéramos el rostro, incluso mencionaron el hecho de que nosotros como ciudadanos tenemos 29 derechos, dijo explícitamente, pero que también tenemos obligaciones y parte de esas obligaciones era pues que no teníamos que estar porque con el rostro cubierto, que teníamos que darles nuestros nombres, nuestras direcciones, que para un portal que ellos tenían en gobierno, ¿no? Entonces, cosa que sabemos que no es verdad y que pues es parte de esta intimidación que hemos estado viviendo y pues se está incomodando, ¿no? Y esto se ha representado de esta manera. ¿Quiénes son? ¿Saben quiénes son o a qué corporación o dependencia pertenecen esas personas de civil que llegan y los abordan, ¿no? Que luego los siguen, que están en todas las manifestaciones, en los mítines. ¿A qué dependencia responden? Pues no, no responden a ninguna corporación. Ellos simplemente dicen trabajar para gobierno. eh, Prácticamente van y acosan. A veces son personas diferentes porque algunas ya las teníamos fichadas, ya las teníamos grabadas porque siempre iban los mismos y ahora están cambiando las personas, pero prácticamente desde el minuto uno que inicia la marcha, que inicia el tumulto de personas que va a marchar, empiezan las fotografías, empieza el acoso y pues son personas que trabajan para gobierno, que se dicen trabajar para gobierno, pero pues no responden y no hablan, no nada, solamente realizan estas fotografías y pues este acoso, esta persecución que pues ya se está viendo. ¿Y cómo se logró la libertad? ¿Qué sucedió? ¿Por qué los liberan? Y hasta donde tengo entendido, pero si no es así, me corrigen, pues salieron pues, absueltos, ¿no? No les fincaron ningún delito. Pues prácticamente salimos libres porque las acciones de los oficiales fueron ilegales. Así fue como el fiscal determinó esta detención, que fue rotundamente ilegal. También tuvimos defensa por parte de la abogada Olga, que le mandó mis agradecimientos y pues hubo un acercamiento de la diputada Rocío Montalvo, que pues también estuvo ahí apoyándonos. eh, este, pero pues fue ilegal, entonces no hubo bases para poder tenernos detenidos. De no haber contado con el apoyo de la abogada, pues desgraciadamente yo creo que estaríamos todavía encerrados, estaríamos detenidos y pues procedería a más gravedad, pero pues esta detención pues fue ilegal y pues no hubo bases para detenernos. En ningún momento respondimos la agresión que en la audiencia fue así como se nos presentaron que nosotros estuvimos agresivos, que nosotros fuimos retadores a la ley, que los insultamos, cuando en ningún momento se percibe eso en los videos que pues ya todos vimos. Yo simplemente pedí auxilio porque me estaban, pues prácticamente fue un secuestro porque eso no tenía bases legales, ni siquiera tenían cómo defender ese punto los oficiales y pues fue así como salimos absueltos. Como quiera queda un fichaje para la Fiscalía de Nuevo León.
Entonces ya tenemos pues este récord o esta manchita en nuestro historial. eh, pero sí, totalmente criminalizadora la protesta. No, no puede ser posible que en estos tiempos que estamos viviendo y en un estado que supuestamente es democrático, se viva esto y más a los estudiantes que pues actualmente se nos dice que estamos dormidos y con esta represión pues se ve rotundamente cómo el Estado quiere oprimir a los estudiantes, a los trabajadores, a los ciudadanos. Y pues es así como pasó todo este asunto. Y pues, ¿qué les decimos, compañera, a quienes nos están escuchando, a los mismos habitantes de Nuevo León, de Monterrey, de Apodaca? ¿Cuál es el mensaje por parte de la voz de los usuarios ante este gobierno que pues reprime, ¿no? Entonces decíamos, por eso le pusimos al programa así, protestar es un derecho. Había una frase que decía, protestar es un derecho, reprimir es un delito. ¿Qué les decimos a quienes nos están escuchando? Pues definitivamente que hay que romper con este estigma que se tiene que en Nuevo León o que en el norte no tenemos posicionamiento, que no salimos a protestar, que no alzamos la voz, cuando hay muchas personas que incluso ya a raíz de este tipo de movimientos se han despertado, ¿no? Han tenido este despertar de conciencia que sin duda alguna se necesita y, y creo que es momento de despertar, de hacerle saber al gobierno que las cosas no siempre van a ser así, que que estamos al pendiente de lo que hacen, que sabemos lo que está pasando, que somos conscientes y que no vamos a permitir que esas injusticias sigan como si fuera lo más normal del mundo y pues que a últimas cuentas solo el pueblo salvará al pueblo. Pues muchas gracias por sus palabras. Recordar que también el compañero Luis está en estos momentos judicializado. Recordarán que aquí tuvimos también una entrevista con él, su detención arbitraria, su tortura. Hoy está pues bajo proceso, está en libertad, pero bajo libertad condicionada, le dirían algunos. Precisamente por esta situación pareciera que nosotros en algunas partes eh, pues se ha ganado ese derecho, ¿no? De ir a un metro, de ir a una plaza, hacer un meeting, hacer un volanteo, brigadeo. Sí, hay hostigamiento, hay vigilancia, pero bueno, hasta ahí a veces, por lo regular, no pasa en algunos lugares, pero en otros, pues decirle a la audiencia que ir a volantear, con tu manta, ir a protestar, pues implica pues que hay un gobierno que no le gusta y que reprime, ¿no? Eso es lo importante que tenemos que tener conciencia. Y Armando, pues, ¿cómo nos podemos solidarizar a la distancia? Quienes escuchan este programa, al menos hoy están conectados de 11 estados de la República, pero ¿qué podemos hacer a la distancia? Los que no estamos allá en Nuevo León, en Monterrey, en Apodaca, en los municipios conurbados, ¿cómo podemos apoyar o ser solidarios con esta lucha? Pues seguir compartiendo el mensaje, seguir compartiendo nuestras publicaciones que pues ahorita necesitamos difusión porque eh, los medios tradicionales pues están prácticamente comprados por el gobierno estatal. No se visibiliza actualmente, pues ya tenemos esta, ¿cómo decirlo? Esta campaña de desprestigio por parte del gobierno y pues no es justo, no es justo que tengamos que vivir esto, que tengamos que vivir este tipo de acoso, de este tipo de ultraje por parte del gobierno simplemente por protestar, por pedir lo que es justo, lo que es nuestro, lo que por derecho tenemos. Pues se ha estado ultrajando y lo que podemos hacer es seguir compartiendo el mensaje, seguir solidarizándonos, seguir esta movilización, seguir compartiendo. También el compañero Luis necesita más difusión porque él sí corre peligro de ir preso y precisamente por protestar, que fue lo único que hicimos, lo único que fue es protestar y es lo justo, es justo protestar, es válido
y pues sí, seguir compartiendo el mensaje, no queda de otra, movilizarse, empezar a organizarse y pues no queda más que eso. Bien, pues muchas gracias, Armando, por pues, el valor, el tiempo, la disposición de hacer esta denuncia. Y compañera, quisieras también algunas palabras para despedirnos. Pues solamente que sigamos compartiendo, igual que como comenta Mazo, solidarizándonos, no ser indiferentes ante las injusticias, porque muchas veces lo vemos lejano, pero quién dice que en algún momento no nos tocará. Entonces, es un problema que nos afecta a todos y a todas, a lo mejor en diferente medida, pero igual es un problema y pues tenemos que empatizar y no ser indiferentes. Muchas gracias. No, pues al contrario, todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra solidaridad con esta lucha. Por ahí estamos compartiendo también su página ahí para quienes quieran conocerlos, apoyar, difundir, puedan hacerlo. Y pues nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México, todos los martes a las 9 de la noche. Recuerden que también los jueves a las 9 está el programa de iSon con las compañeras allá en Violeta Radio, compañeras del comité. Y pues escríbanos, comenten si también quieren denunciar, participar o sugerir a quién podamos entrevistar. Saben que estamos abiertos a darle pues la voz a quienes están luchando. Y pues sin más, muy buenas noches y nos vemos el próximo martes. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.